Los que no los conocen, está con nosotros hoy Samuel Roger Azud Papu, creo que lo dije bien, barranquillero, economista, con un máster de la Universidad de Georgetown, con otro máster de la Universidad de Harvard, famoso por haber sido el gerente de los supermercados Carulla Vivero, y también porque ha sido, bueno, quizás no muchas personas saben esta parte, pero ha pertenecido a la junta directiva de muchas empresas privadas, así como de otras fundaciones, y incluso lo curioso, la razón por la cual lo hemos invitado, es que después de pasar por estas empresas privadas, pues decidió crear una propia organización. Así que, pues, ¿lo dije bien? ¿Está bien el resumen, Sí, Samuel? muy bien. Muchas Ah, gracias. bueno. Muchas gracias. Listo. Entonces, iniciemos con eso. Fútbol con corazón. ¿De qué se trata este proyecto, Samuel? Bueno, Fútbol con Corazón realmente inició en Barranquilla en el año 2007, es decir, hace unos más o menos 13 años. Y lo que nosotros buscamos es que los niños, las niñas y los jóvenes, particularmente aquellos más vulnerables, tengan herramientas para tomar buenas decisiones para sus vidas. Eso es lo que nosotros perseguimos. Y para que estos niños y niñas y jóvenes aprendan a tomar buenas decisiones, tienen que desarrollar unas habilidades. Pero no son las mismas habilidades que hay en las escuelas como ciencias, matemáticas y lenguaje, sino habilidades emocionales y sociales como resiliencia, empatía, resolución pacífica de conflictos, autoconocimiento, confianza en sí mismo, y también valores como el respeto, la solidaridad, la tolerancia. Esta formación les permite a los jóvenes tener mejores oportunidades de vida y en muchos casos escapar en forma sostenible y definitiva las trampas de pobreza. ¿Cuáles son esas trampas de pobreza, Bueno, Samuel? las trampas de pobreza muchas veces en poblaciones más vulnerables se ven en diferentes formas. Por ejemplo, la prostitución es una trampa de pobreza. El embarazo de una niña adolescente es una trampa de pobreza, porque cuando una niña se embaraza en su adolescencia, casi que se truncan las posibilidades de estudio y de un enganche laboral y de ingresos. También el reclutamiento de fuerzas irregulares, el pandillismo, el microtráfico, los abusos, los maltratos, las violaciones, el alcoholismo, el abuso de sustancias psicoactivas. Todos estos fenómenos sociales que se dan tanto en entornos difíciles son verdaderamente trampas de pobreza. Fútbol con Corazón permite que niños y niñas desarrollen estas habilidades y así puedan prevenir esas trampas y tener pues vida muy productiva. Y ahí, digamos, la diferencia de fútbol con corazón con otras fundaciones tradicionales, ¿cuál consideras que es? Bueno, en el tema de desarrollo de organizaciones del tercer sector, como ustedes en Tierra Grata también saben, hay una gran diversidad de tipos de organizaciones. Nosotros perseguimos un objetivo social, pero la diferencia con Fútbol en Corazón es que utilizamos los mecanismos del mercado, o sea, las fuerzas del mercado para lograr esos objetivos sociales. Es decir, no dependemos tanto de las donaciones o de la caridad, digamos, asistencialista de origen judeocristiana, que es lo tradicional, sino que buscamos que nuestros productos, nuestros servicios, nuestra pedagogía sea apetecida por el mercado y por eso nos las pidan y nosotros seamos capaces de tener ingresos para hacer que la organización sea sostenible sin recurrir a las donaciones, porque las donaciones crean dependencia y la dependencia no es muy buena porque el día que deje de estar, la organización se cae. Entonces nosotros utilizamos la fuerza del mercado, ofreciendo diferentes productos al mercado, productos como consultoría, como franquicias, como proyectos de empoderamiento comunitario, como digamos, productos digitales, diplomados, torneos. Es decir, una serie de productos y servicios que nos dan la posibilidad de ser sostenibles. Sí, me imagino. Y digamos ya a nivel personal, Samuel, una preguntita que no puede faltar es ¿cómo ha sido ese cambio tuyo después de haber trabajado en empresas privadas, haber pertenecido a esta junta directiva de otras empresas grandes del país, a saltar a hacer este tipo de trabajo desde la fundación, pero pensando en los negocios sociales? Bueno, realmente yo presidí una compañía que era Carulla Vivero, que la mencionaste en la introducción, y esa compañía fue vendida en el 2007. Y cuando esa compañía se vendió, pues los nuevos socios buscaron a otro gerente y me sacaron. Entonces,
Entonces, eso me dio la oportunidad de como barajar el naipe de nuevo y volví a estudiar para ver qué quería hacer y finalmente decidí trabajar en desarrollo. Yo creo que es mucho más difícil lograr reducir desigualdades, lograr ayudar a superar la pobreza que manejar una empresa. Pero lo bueno es que la forma como lo hacemos o que lo estaba haciendo no es muy diferente a los negocios, porque si bien hay unos objetivos diferentes, porque el objetivo no es acumular riqueza, sino son objetivos sociales, pero como utilizamos ciertos mecanismos de negocio, la eficiencia, la innovación, la productividad, el enfoque a resultados, el trabajo en equipo, elementos que no siempre están presentes en el sector social. Entonces, si bien no estoy en la empresa privada, no me siento tan alejado porque tomamos algunos elementos de la empresa privada para hacer organizaciones sociales mucho más poderosas. Excelente. Bueno, ahí hago una pequeña pausa. Si tienen alguna pregunta también para Samuel y sobre todo en este tema de negocios sociales que ya vamos a profundizar, lo pueden escribir ahí y el equipo pues, de Tierra Grata que hay detrás, que son muchos, lo pueden hacer, lo pueden mandar la preguntita para nosotros hacerla más adelante. No sé si saben algunos, pero Samuela también trabajó con la entidad gubernamental durante el periodo de Santos, estuvo trabajando en el Departamento de Prosperidad Social y ahí fue, digo yo, pues donde ahondó mucho el problema de la pobreza. La pobreza, Samuel, vista desde tu punto de vista, ¿qué significa la pobreza o cómo es esa pobreza en Colombia? Bueno, hay muchas definiciones técnicas de la palabra pobreza y todo. En realidad, la pobreza no es una condición humana de la persona. Las personas no son pobres, nadie es pobre. Las personas son ricas. Todas las personas, todas, tienen una riqueza increíble por dentro. Pero sí es una condición de vida. O sea, no hay personas pobres, pero sí hay personas que viven bajo condiciones de pobreza. Y esas son personas que no han tenido un goce efectivo de derechos fundamentales. El derecho a los ingresos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna. Ciertos derechos que hay carencias de esos derechos. Y entonces llamamos pobreza cuando la persona carece de eso. Ahora, tradicionalmente se refiere a la pobreza como una condición económica. Las personas que van por debajo de cierto ingreso, de acuerdo a la definición del Banco Mundial, entran en la categoría de pobreza. Y después está la pobreza multidimensional, que en la verdad mide diferentes dimensiones de la pobreza, entre ellas algunas que he expresado. Pero para mí lo que es algo inaceptable que en este momento el desarrollo de la humanidad tengamos tantas personas viviendo en esas condiciones cuando realmente la humanidad tiene recursos de sobra para que no hayan personas viviendo con esas condiciones inaceptables. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer aquellos que trabajamos en el desarrollo es buscar que efectivamente las poblaciones vulnerables o que están bien en esta condición tengan un goce efectivo de los derechos. Entonces, por ejemplo, el caso nuestro es educación. Nosotros luchamos para que los niños y las niñas y los jóvenes de bajos ingresos tengan las mismas posibilidades de educación socioemocional que los niños y los jóvenes de alto ingreso. O sea, yo no encuentro ninguna razón porque un hijo mío tenga una mejor educación simplemente porque nació en un hogar de buenos ingresos que un niño que nació en un hogar de bajos ingresos. Entonces, lo que queremos es aplanar la cancha en el sentido de que todos tengan la misma oportunidad de vida. Por supuesto, no va a haber igualdad. No es que buscamos la igualdad de todos, pero sí al menos la igualdad de oportunidades para que todos los habitantes del planeta tengan esa oportunidad del goce efectivo de sus derechos fundamentales para tener el potencial de una vida productiva, sana, alejado de esas carencias. Buenísimo. Acá en Cartagena tuvimos una de las tantas alcaldías que hemos tenido. Una de ellas dijo que la pobreza era una cosa mental solamente, por ejemplo. No voy a profundizar en eso, no se trata de eso la entrevista, pero lo dejo ahí. En tu historia, digamos, de vida, en esta etapa de emprendimiento que desarrollaste,
¿Qué significó para ti y qué significa hoy en día ser un emprendedor en Colombia? Bueno, el emprendimiento es muy interesante porque nosotros vivimos en una sociedad, en un modelo donde la sociedad civil, la empresa privada genera la riqueza, genera las ideas, genera la innovación. Lo que hace el Estado es crear como un clima para eso. Entonces el Estado dicta las políticas, hace trabajo redistributivo, pero son los empresarios los que generan la riqueza, la innovación, el desarrollo propio. Entonces el empresario, tanto el empresario social como el empresario que no tiene un objetivo social tan claro, son aquellas personas que están dedicadas a crear ese valor a la sociedad, valor económico, valor social, pero construir una mejor comunidad, construir una mejor sociedad. Entonces, eso es lo que hace el emprendedor. El emprendedor detecta un problema, luego busca una solución a ese problema, luego implementa esa solución y la corrige para que tenga impacto y luego la trata de escalar. Y es bastante simple, si lo ponemos a ver. Identificar el problema, diseñar una solución, implementar la solución y escalarla. Y eso es lo que hacemos los emprendedores. Entonces, en Colombia, como la gente es tan ingeniosa, tan creativa, tan inteligente, el emprendimiento brota naturalmente. Es como una tierra fértil para el emprendedor, porque el colombiano es así por naturaleza, es creativo, ingenioso, es innovador. Entonces creo que en Colombia está la materia prima para el emprendimiento, y de ahí que ha habido tantos emprendedores hoy en día exitosos en Colombia. Y desde el ángulo social, por supuesto, ahora con las nuevas realidades del mundo, bien que se van a necesitar estos emprendedores para ayudar a adaptarnos a esta nueva realidad y a proponer fórmulas para que la sociedad pueda vivir de forma más solidaria, más incluyente, más sostenible, para mejorar la condición de vida de toda la humanidad. Sí, sí. Hay una frase de un libro que se llama Repensar la pobreza, que la escribió Esther Duflo, la recién ganadora del premio Nobel, premio Nobel de Economía, y era emprendedores a regañadientes. Básicamente ella probaba que muchas personas que emprenden no lo hacen por un espíritu social que sería lo ideal, sino sobre todo porque en su zona en la que viven hay unos problemas muy grandes y simplemente se ven la necesidad de trabajar por ellos para poder salir adelante, no solamente ellos, sino toda su comunidad. Emprendedores a regañadientes es la expresión, y es más o menos lo que tú decías con el tema del potencial de colombianos que hay buscando soluciones a problemas. Y justamente en esa línea, ahora con todo el tema de la pandemia, que es una situación, tú decías, es un problema que existe en la actualidad, como también la oportunidad de muchos para emprender. Y yo sé que las personas que nos están escuchando son muchos emprendedores, porque estoy viendo sus nombres y los conocemos. ¿Cómo sería emprender en Colombia en estos momentos con la pandemia? Bueno, digamos, esta pandemia que nos tomó a todos por sorpresa, realmente es una tragedia. Y yo sé que muchos estamos buscando el lado positivo, y ciertamente tendrá lados positivos. Yo soy del grupo de los que piensa que hacia el futuro la humanidad va a ser mejor. Vamos a salir más fuertes, vamos a salir más conscientes, vamos a desmaterializarnos un poco, vamos a unirnos un poco más producto de esta situación. Pero no deja de ser una tragedia, porque se estima, por ejemplo, que este año la economía latinoamericana pueda reducirse entre un 5 y un 6%. Eso es terrible, eso significa niveles de desempleo por arriba del 20 o del 25%. Se estima también que van a haber 40 millones de pobres adicionales en América Latina, o sea, de personas viviendo bajo condiciones de pobreza. Nosotros ya habíamos reducido la pobreza en América Latina por debajo del 30%, creo que alrededor de 180 millones de personas bajo la pobreza. Ahora resulta que vamos a echar para atrás y muchas personas van a caer en esa situación. Entonces, para el emprendedor social, aquí hay como dos partes. Uno es la emergencia, que la emergencia es lo que estamos viviendo en este preciso momento, es la emergencia. Y lo otro es
largo plazo. Entonces, en cuanto a la emergencia, el enfoque es ayuda humanitaria. En este momento estamos todos volcados a la ayuda humanitaria. Eso es un problema para los emprendedores, porque el emprendedor social no hace ayuda humanitaria. El emprendedor social hace desarrollo social. La ayuda humanitaria hace la Cruz Roja o el Banco de Alimentos o algo así. Lo que hacemos los emprendedores es buscar un cambio sistémico. Entonces, es algo muy profundo, de cambio profundo. Pero en este momento nosotros estamos frustrados porque no tenemos el tiempo para pensar en cambios profundos. Ahora mismo hay que atender la salud, la alimentación, la nutrición de la gente y la salud emocional de las personas. Evitar que los niños caigan en rezago escolar, evitar digamos, la deserción escolar. Hay muchos problemas que son humanitarios y que hay que caer. Entonces, ahora mismo los emprendedores sociales tenemos que alinearnos detrás de las estrategias del Estado y trabajar en articulación. Yo creo que en la emergencia el emprendedor social tiene la ventaja que el emprendedor social llega a la comunidad, llega al final, sabe articular con la comunidad, interpreta el sentimiento comunitario, entiende que todo cambio es comunitario, entiende la importancia de la gestión en el corazón de donde están las problemáticas. Entonces ahí es donde puede ayudar verdaderamente el emprendedor social, en potenciar ese trabajo. Ahora, en la parte del futuro, sí tenemos que ver que hay cosas que van a cambiar. Por ejemplo, seguramente va a haber mucho más trabajo en telemedicina o mucho más trabajo no presencial. Seguramente van a haber unas nuevas oportunidades que se van a presentar en el entretenimiento, en el aprendizaje a distancia, en el envío de alimentos. O sea, va a haber una cantidad de cosas nuevas que se puedan presentar y ahí sí entra el emprendedor social a modelar ese nuevo futuro, a construir sobre la base de ese nuevo futuro, con alianzas, llegando a las comunidades, cómo podemos ser solidarios, cómo logramos detectar las nuevas oportunidades y los nuevos vacíos que existen y crear, digamos, fórmulas nuevas formas de llegar en conjunto, porque lo importante también, no podemos olvidar que dicen que para educar a un niño se necesita toda una aldea. Entonces nadie hace nada solo que valga la pena. Y nosotros podemos congregar a otros para en conjunto hacer como un complemento de ayuda social transformadora a las comunidades. Y ahí donde creo que va a ser el verdadero impacto del emprendedor social al futuro. Excelente, excelente. Gracias, Samuel. Has dicho unos puntos de vista también muy desde la mano del emprendedor, como tu experiencia de emprendedor también, pero también sabemos que tienes esta experiencia trabajando de la mano del gobierno y esta es una situación, digamos, en la que por lo menos Tierra Grata ha identificado que hay que trabajar mancomunadamente con todas las otras organizaciones para no cruzarnos en las ayudas de la urgencia que tú decías, y así como que creo que también estamos aprendiendo a querer trabajar en conjunto para unos futuros proyectos más a largo plazo. Pero el gobierno, ¿cómo se puede articular el gobierno y los emprendedores sociales en estos momentos para atender la emergencia? Bueno, voy a darte un ejemplo, que es un ejemplo muy diciente. Hay un concepto en desarrollo que ha tenido mucho más aceptación recientemente, que es lo que llaman UBI, Universal Basic Income. Quiere decir que partiendo de la idea de que hay que transferir a las personas que viven en condiciones de pobreza, hay que transferirles dinero y que todo el mundo tiene que tener un salario ético y que a todo el mundo hay que transferirle un dinero que les dé dignidad a sus vidas, porque también la pobreza es ausencia de dignidad. Entonces, eso yo creo que llevamos más de 15 años discutiendo esto. Mucha gente a favor, otros en contra, otros dicen que hay que tener transferencias condicionadas, otros dicen que las transferencias deben ser no condicionadas. Hay un libro de desarrollo que se llama Just Give Money to the Poor, que dice que no hay que hacer tantas instituciones, sino transferirle dinero a las personas en condiciones de pobreza. Es decir, esta es una discusión grande. Pero ¿qué pasó con esta crisis? Se dio. Ya los gobiernos le están transfiriendo dinero a las personas. En Estados Unidos hoy,
creo que eso afecta a 80 millones de personas. Les llegó un cheque del gobierno americano. En Colombia también ahora está el ingreso solidario. Ya les llegó, ya no es solo familias en acción ni jóvenes en acción, ahora es el ingreso solidario. Y yo creo que eso está para quedarse. Es el ingreso para la gente, a todos los habitantes hay que mandarle un ingreso mensual. Y entonces los emprendedores sociales, ¿cómo pueden ayudar aquí? Que es tu pregunta, es, si a una persona le llegan ingresos, pero no está preparada para recibir los ingresos, de pronto los malgasta. De pronto, por ejemplo, los gasta demasiada cerveza, o lo gasta en asuntos que no son tan importantes como la educación, o como la salud, o como una vivienda. Entonces, ahí es donde entramos nosotros a complementar el trabajo del Estado. El Estado transfiere recursos, pero nosotros necesitamos llegar a cada uno de esos individuos para que aprendan qué hacer con esos dineros. Entonces, ese es solo un ejemplo, y hay muchos ejemplos de cómo la política de los estados, en particular de los gobiernos, muchos de los gobiernos nacionales o los entes territoriales, hacen políticas, pero el último kilómetro no lo conocen. El emprendedor social sí conoce el último kilómetro, sí llega hasta la residencia, sí llega donde el líder social, sí llega donde el líder comunitario. Y entonces esa fuerza de hacer que la política pública, primero incidir que la política pública sea buena. Yo en lo personal estoy a favor de este ingreso universal, pero para que sea aprovechado necesitamos el complemento, y ese complemento lo da el emprendedor social. Entonces ese es un ejemplo de cómo complementamos los tres sectores, porque la idea es que ningún sector tiene la solución completa al problema del desarrollo social y económico, ni el sector privado por sí solo crea muchas desigualdades, y lo sabemos que el crecimiento económico, por naturaleza, por definición, el crecimiento económico genera desigualdad social. Pero ahí está el gobierno para hacer un trabajo redistributivo, y ahí están los emprendedores sociales para asegurar que ese trabajo se haga bien y para llenar los vacíos que existen en la implementación de las políticas. Entonces ahí es donde yo creo que está el gran valor que cada uno de nosotros puede aportar. Bueno, buenísimo. Hay unas preguntas ya en el chat. Voy a leerte una de Planeta Rural. ¿Cómo se motiva a las personas a invertir en un negocio social cuando no hay utilidad ni está el incentivo de la acumulación? No entendí la última parte, pero ¿cómo se motiva a las personas a invertir en un negocio social? Porque la persona, digamos, la fórmula que nosotros proponemos, el emprendimiento social que está basado en las leyes del mercado fundamentalmente, o en modelos híbridos, lo que hacemos es proponerle al mercado soluciones que el mercado las quiera recibir. Es decir, si por ejemplo Fútbol con Corazón realiza un torneo, lo hace de tal manera que las personas paguen o por patrocinar el torneo, o por participar en el torneo, o por ser parte del torneo, porque es muy buen torneo. No es que nadie le va a regalar la plata porque va a ser un torneo, no. Eso no, sino que el torneo es tan bueno que va a tener clientes. Entonces, si tú tienes una escuela de fútbol y el padre ve que la escuela de fútbol le va a ayudar a su hijo en su educación, el padre va a estar dispuesto a pagar. No tenemos escuelas de fútbol que cobran 2.000 pesos a la semana, o sea, 8.000 pesos al mes, en población de muy bajos ingresos. Pero el padre entiende el valor y sacrifica una cerveza o un pasaje de bus para que el niño pueda ir a esta escuela de fútbol. Entonces, el concepto, y para responder la pregunta a esta persona que está participando en este live, es que tenemos que buscar los emprendedores sociales también presentarle al mercado productos que sean apetecidos, no aquellos que nada más puedan funcionar porque es en base a donaciones. Ahora, también entendemos que hay asuntos, por ejemplo, como la atención a adultos mayores o algunos problemas en ciertas poblaciones donde no hay muchas posibilidades, digamos, de negocios o de ingresos. Y ahí sí entra la ayuda humanitaria. Por eso que estos proyectos muchas veces son híbridos. Tienen generación de ingresos y tienen también, por otro lado, la ayuda social humanitaria. Listo. Bueno, voy con otra pregunta que nos mandaron. Laura Marcela pregunta, ¿cuál es la clave para acercarse a la empresa privada y buscar alianzas desde temas como la responsabilidad social, como conservar ese tipo de alianzas? ¿Cómo conservar ese tipo de alianzas? Yo creo que el secreto está en entender lo que la empresa privada está buscando. No llevarle a ellos la agenda personal
de lo que nosotros quisiéramos que esta empresa privada invierta, sino entender la cultura de esta empresa, entender qué es lo que mueve a esta empresa, qué es lo que mueve su corazón, qué es lo que mueve su alma, qué es lo que mueve su bolsillo, en qué quiere invertir, en qué le interesa invertir, en qué le conviene invertir, y luego llevarle proyectos, llevarle soluciones donde la empresa privada entienda el valor de la alianza, porque las alianzas tienen que ir en doble sentido. No puede ser que vaya nada más la persona a entregar unos dineros, unos recursos, simplemente por altruismo, y eso está muy bien y ocurre, pero para que sea verdaderamente sostenible en el tiempo, tiene que haber un valor agregado que el aliado encuentre. Entonces, la recomendación a las personas que llegan a la empresa privada a solicitar apoyos o a buscar formas de que se vinculen en sus proyectos, deben primero estudiar la empresa, entender qué la mueve, entender su cultura y llevarle productos dentro del marco estratégico de la organización, por supuesto, que le van a ser atractivos invertir a ellos. Excelente, gracias Samuel. Y voy a hacer dos preguntas en una sola. Por un lado es, a nivel mundial, ¿dónde está Fútbol con Corazón? ¿Y cuáles son los principales retos que se les ha presentado en el momento de escalar el modelo de negocio de Fútbol con Corazón? Se lo pregunta Nati Quintero. Sí, bueno, hoy en día Fútbol con Corazón opera directamente en 3 países. Opera en Colombia, donde tenemos más de 50.000 niños y niñas y jóvenes en los programas. Opera en Panamá, donde hay aproximadamente 2.000 niños y niñas y jóvenes que están en los programas. Y opera en Estados Unidos con un proyecto reciente donde van a participar ahora, pero ahora está cerrado por obvias razones, pero van a entrar 180 niños. Pero también tenemos operación a través de terceros en Argentina, en Ecuador y en Costa Rica. Y esperamos también adelantar en Centroamérica, en otros países. Ahora, lo que sí hemos tenido que adaptar es a lo que crecemos, es el currículum, la pedagogía ya tiene que estar adaptada a las circunstancias locales, porque no hay una fórmula igual para todos. O sea, no es lo mismo, digamos, trabajar con población en La Guajira, que tiene algunas problemáticas, o una población en el Chocó, o una población en Nariño puede tener problemáticas diferentes en un municipio aislado rural que en el centro de Bogotá. Entonces, lo que nos ha correspondido hacer ya desde varios años atrás es tener un modelo pedagógico que permita hacer ajustes para que un 30-40% del modelo esté dirigido hacia las problemáticas locales. En algunos casos la problemática puede ser enganche laboral, en otros casos puede ser la pandilla, en otros casos de pronto no es violencia, sino son problemas relacionados, por ejemplo, con temas básicos de educación o de vivienda. Entonces, la dinámica familiar. Entonces, cada población, una población afro, una población indígena, otras poblaciones, tienen diferentes problemáticas y para ser relevantes, y eso ha sido difícil, ajustar la solución para que verdaderamente tenga el impacto deseado. Bueno, voy a volver un poquito al tema sobre pobreza, porque nos están haciendo esa pregunta también. La pregunta Sebas Jara: ¿cómo atacar la pobreza desde la raíz y los ciclos de pobreza? Bueno, hay mucha tentación cuando hablamos de superación de pobreza, y entonces ahí es donde nos confundimos un poco en aliviar los síntomas o buscar resolver las causas. El problema es que en el mundo de la política, como la conocemos en nuestros países, los ciclos políticos son muy cortos. Son 4 años y se reelige un senador, 4 años un gobernador, un alcalde, un presidente. En cuanto a los ministerios y las entidades del Estado, aún son más cortos los ciclos, pero resulta que la superación de pobreza no es un tema de 4 años. O sea, son temas de mucho. El desarrollo no es
no es un sprint, una carrera rápida, es una maratón larga. Entonces ahí hay un problema y es que realmente para solucionar las problemáticas de fondo toma tiempo. Entonces, una de las cosas en las cuales yo creo es la educación. Si nosotros somos capaces de que toda la población tenga acceso a la misma calidad educativa y a la misma nutrición, ya con eso damos un gran paso. Porque lo que sucede es que si un niño de altos ingresos va a un colegio de alta calidad y un niño de bajos ingresos va a un colegio donde no tiene las herramientas académicas, donde no tiene los profesores capacitados, donde no tiene las instalaciones adecuadas, ¿qué ocurre? Se amplía la brecha y las personas se mantienen en esa condición. Entonces, tenemos que buscar fórmulas de fondo. La educación es una de ellas. También hay temas en relación a la salud, donde los servicios sociales sean iguales, independiente a la situación socioeconómica de la persona. En el momento que hacemos eso, y eso es lo que hacen los países desarrollados, el momento que nosotros empecemos a ver que todo niño, independiente de dónde nazca, de los padres, si tienen dinero o no dinero, de si son cristianos o son judíos o son musulmanes, de si son afrocolombianos o son blancos o son indígenas, independiente a cualquier condición ideológica, étnica, racial, política, social, cualquiera, independiente de cualquier consideración, tengan la misma calidad de educación. Y entonces ahí sí empezamos a ver que vamos a poder reducir esas desigualdades. Y ahí es donde estamos nosotros concentrando nuestro esfuerzo. Por eso muchos países han eliminado la educación privada. Y dicen, la educación tiene que ser solo pública, porque si no, las familias ricas hacen sus propios colegios de alta calidad y los colegios públicos terminan siendo de mala calidad. Y yo creo que ese argumento tiene algo de validez. Sí. Nos están llegando muchísimas más preguntas y están súper interesantes. Queríamos hacer un par más, pero siento que son muy buenas para que todas las personas que nos están escuchando, que se nota que son emprendedores, que trabajan en temas de pobreza, pues nos están haciendo. Entonces, Carlitos pregunta, ¿por qué emprendimientos sociales son las herramientas para transformar las realidades de las poblaciones menos favorecidas? Porque el emprendimiento social por naturaleza tiene tres elementos. Si una persona quiere preguntarse si es un emprendedor social, tiene que hacerle tres preguntas. ¿Su solución tiene impacto científicamente comprobado? ¿Sí o no? Debe ser sí. ¿Su solución es financieramente sostenible? O sea, ¿puede vivir por sí sola sin tener que recurrir a la limosna? Tiene que decir sí. Y su solución se puede escalar, llevar a muchos lugares. Si el emprendedor social cumple esas tres cosas, entonces es un emprendimiento social. De lo contrario, está dedicado a la caridad. Entonces, lo que nosotros decimos en relación a la pregunta es que el emprendedor social garantiza la transformación, porque el emprendedor social busca la escala, la sostenibilidad y el impacto. En cambio, las organizaciones de ayuda humanitaria o las instituciones de caridad simplemente alivian los síntomas. Por definición, el verdadero transformador es el emprendedor social. Listo, buenísimo. Hay una amiga nuestra que se llama Ani Cristina que está conectada también y este es un tema que hemos debatido muchos emprendedores como por WhatsApp o las cadenas que tenemos de comunicación y es qué innovaciones se están viendo en temas de atender la emergencia del COVID y sobre todo esos emprendimientos que están atendiendo esta emergencia que podamos replicar. Pues a mí me parece que hay dos. Una ya me refería a ella, que es la transferencia monetaria. Sí. O sea, muchos años hablando de transferencia monetaria y de repente en un mes ya hay transferencias monetarias para todo el mundo. Pues no para todo el mundo, pero para una gran parte de la población. Entonces, eso me parece muy importante. Lo otro es que el país se ha movido hacia la coordinación. Hay organizaciones ya, yo pertenezco a una de ellas que se llama Colombia Cuida a Colombia, donde hay 200, 300 organizaciones coordinándose, articulando el esfuerzo, entendiendo que 1 más 1 no es 2, sino 1 más 1 es 11, que si sumamos las fuerzas
digamos, el total es mayor que la suma de las partes. Entonces yo creo que el gran aprendizaje y la forma como los emprendedores privados también y los emprendedores públicos, o sea, porque en el sector público también se puede hacer emprendimiento, están ya siendo mucho más creativos en ver formas cómo se están articulando. Y esa articulación está evitando la duplicidad, está permitiendo llegar a más personas y está permitiendo que haya una verdadera complementación del servicio social. Porque muchas veces lo que ocurre es que una organización le presta servicio de salud a una comunidad, otro le presta servicio de educación a otra comunidad, otra le presta servicio de vivienda a otra. Entonces terminan las tres comunidades con digamos, soluciones parciales. Pero cuando nos juntamos todos y hacemos la saturación de servicios sociales, decimos, bueno, esta comunidad va a tener la complementariedad de los servicios porque en este grupo participan organizaciones que ofrecen los diferentes servicios, entonces ahí aseguramos que haya una verdadera posibilidad de que las personas superen sus privaciones, superen sus carencias en forma definitiva, porque se conoce esto como saturación de oferta social, donde no queda ninguna dimensión por atender. Y eso se da justamente cuando trabajamos en equipo, cuando las organizaciones trabajan juntas. Y es lo que está sucediendo hoy en día. ¿Que será suficiente o no será suficiente? Eso es otra discusión. Pero de que está siendo mucho más eficiente, con toda seguridad, porque ya no trabajamos como llaneros solitarios, sino estamos trabajando en equipo. Me preguntan también por acá en el chat, ¿cómo está haciendo Fútbol con Corazón para tratar el embarazo adolescente? Bueno, nuestro sistema de enseñanza, el modelo de enseñanza integrada, que llamamos el MEI, tiene módulos que permiten que las niñas digamos, entiendan, digamos, la salud sexual y reproductiva, entiendan la importancia de un sueño. Entonces, cuando una niña tiene un sueño, y ese es el primer módulo que en Fútbol con Corazón entran a hacer su plan, como su plan de vida. Y los niños, si uno le pregunta de chico, ¿qué quieres ser? O una niña, ¿qué quiero ser? Quiero ser psicóloga, quiero ser ingeniera, quiero ser empresaria, quiero ser diseñadora de modas, quiero ser arquitecta, quiero ser científica. Cuando una niña tiene esa aspiración, tiene esa ilusión, tiene ese sueño, ya empieza a encontrar futuro, número uno. Número dos, muchas veces el embarazo adolescente se da por violencia. Las niñas cuando se embarazan, ya hay veces los padres dejan de agredirlas. Desafortunadamente hay que decirlo, es un problema en nuestra sociedad, el abuso a los niños, el abuso infantil. Pero entonces muchas niñas se embarazan es para evitar eso. Pero si nosotros trabajamos con los padres en la buena dinámica familiar, en la prevención de la violencia intrafamiliar, automáticamente estamos favoreciendo la reducción de embarazo adolescente. Y por último, ya, digamos, porque hay muchos ejemplos, pero en el Fútbol con Corazón, en nuestros torneos, que son mixtos, de niños y niñas jugando juntos, la niña tiene que anotar el primer gol. De lo contrario, el gol no vale cuando juegan fútbol. Entonces los niños tienen que respetarlas, tienen que motivarlas, tienen que apreciarlas, tienen que incluirlas, tienen que acompañarlas. Y cuando hay esa relación de hombre y mujer con una nueva masculinidad, no el machismo tradicional, sino el respeto y valorar la mujer, valorar el género, entonces empezamos a crear un ambiente que permita reducir esos fenómenos, porque uno no reduce el embarazo adolescente repartiendo pastillas anticonceptivas, porque es un problema muchas veces cultural, viene desde la educación. Entonces cuando trabajamos estos valores, cuando trabajamos la autoestima, cuando trabajamos la confianza en sí mismo, cuando trabajamos la autorreflexión, cuando trabajamos el autoconocimiento, cuando trabajamos esos valores emocionales, entonces estamos, en efecto, reduciendo las posibilidades del embarazo adolescencia, que efectivamente es una gran trampa de pobreza.
Excelente. Tengo unas últimas dos preguntas y ya vamos casi que cerrando, Samuel. Marce Falques pregunta, ¿cuál es el factor crítico de éxito para que un emprendimiento social no muera en esta coyuntura, ya sea por falta de flujo de caja, contratos, clientes? Muy buena la pregunta. O sea, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que no hay progreso sin cambio. Creo que es una frase de Kennedy, de John F. Kennedy, aunque se lo han atribuido a otras personas. Y es verdad. Yo todavía estoy esperando que alguien me diga qué cosa progresa sin cambiar. Y no he encontrado nadie que me diga algo que pueda progresar sin cambiar. Entonces, el cambio es una realidad que tiene que estar adentro de la cultura propia, adentro de los procesos propios de una organización y del pensamiento propio de un individuo. Entonces, lo que tengo que decir con relación al COVID, aquellas organizaciones que pueden tener éxito, inclusive que progresan en medio de una crisis, son aquellas organizaciones adaptativas. O sea, aquellas organizaciones que tienen líderes y tienen funcionarios y gente que tiene la facilidad de adaptarse. Por supuesto, es un reto, porque la verdad es que la gente resiste el cambio. ¿Por qué? Porque el cambio nos mueve el piso. A nosotros en verdad no nos gusta el cambio, pero la mala noticia es que sin cambio no hay progreso. Nos gusta el progreso, pero no nos gusta el cambio. No podemos tenerlo así. Si queremos progresar, nos toca cambiar. Entonces la palabra mágica es adaptación. Inclusive, más que adaptación, anticiparse a los cambios. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que van a haber algunos cambios en la etapa post-COVID o dentro del marco del desarrollo de los meses que faltan de esta pandemia, y tenemos que adaptarnos muy rápidamente para ser relevantes, porque tal vez los modelos que utilizaban antes ya no son relevantes. Por ejemplo, en el caso de Fútbol en Corazón, nuestro trabajo era una cancha de fútbol. 100% del trabajo es una cancha de fútbol. Pues ya ahora no hay cancha de fútbol, porque no hay niños que puedan salir a jugar fútbol. Entonces tuvimos que volcarnos a que la educación sea en casa. Entonces es un esfuerzo muy grande del equipo, y hay veces el equipo le toca aprender nuevas competencias que antes no tenía, nuevas habilidades para adaptarse. Entonces requiere mucha humildad. Humildad, apetito de aprender, curiosidad intelectual y capacidad de adaptación. Eso es lo que yo recomiendo para triunfar en la crisis. Sí, nos pasa un poquito igual, y ahí como para comentarte un poquito, nosotros visitamos mucho las comunidades, como bien sabes, de Tierra Grata, hacemos las capacitaciones también presenciales con las mujeres y los jóvenes de las comunidades rurales, y nos ha tocado sentarnos y debatir muchas ideas y cómo reinventarnos durante estas crisis. Y no sé si quieren hacer desde Fútbol con Corazón una especie de aplicación para que los chicos jueguen fútbol de manera virtual, que todos tus chicos estén jugando fútbol, pero lo hagan de manera virtual, por ejemplo. Sí, no, es que lo que voy a hacer es que voy a ir a Tierra Grata a pedirles a ustedes que nos den ideas, porque yo conozco Tierra Grata y pues Jennifer la conocí y sé la dinámica de ustedes, que son personas que sacan ideas por minutos. Y la verdad que me gusta mucho porque al mundo los mueven las ideas. Son las ideas verdaderamente las que mueven al mundo. Y no solo es la iniciativa la idea, sino ponerla en práctica. Claro. Entonces, Tierra Grata tiene eso. Por eso que eso que me has dado la idea de crear un aplicativo. Una cancha virtual. Una cancha virtual es fantástico, porque nos va a permitir llevarle a la pantalla del computador o del móvil, llevarle la pedagogía en forma animada. Sí, lo que tienen, digamos, organizaciones como las tuyas es que el fútbol se vuelve como la excusa realmente. Lo que hay detrás del balón, de la cancha, del uniforme, es realmente la esencia de ser de la organización. Acá hay ideas locas, hay todos los días, créeme que acá Jennifer se está riendo. La idea más loca que tenemos ahora es que queremos conseguir un dron para poder llevar todas los sistemas de energía que queremos instalar en Montes de María, así que si alguien tiene un dron, si alguien quiere ayudarnos a construir uno, si alguien quiere mandar un helicóptero, bienvenido sea. Y la última pregunta. Es importante una cosa, que lo que hace Tierra Grata, que a mí me fascina, y es que Tierra Grata está dedicada a la ruralidad. Y la verdadera pobreza en Colombia es rural.
y tiene cara de mujer. Y es poco lo que hay en materia de servicios sociales en las áreas rurales, en energía, en servicios básicos, que es lo que ustedes están haciendo. Por eso me encanta que se estén dando a conocer, porque Tierra Grata tiene esa semilla, digamos, esa cultura, esa empatía comunitaria, que si tiene el apoyo de otras organizaciones del mismo Estado, Tierra Grata puede ayudar a resolver tantas problemáticas que hay, que repito, la ruralidad sigue siendo el gran reto en materia de superación de pobreza. Gracias Samuel por esas palabras. Un fútbol con corazón rural, una versión de fútbol con corazón rural también ojalá sea algo que podamos ver en el futuro. Y ya para cerrar, Samuel, no deja de ser para mí una pregunta que sí o sí se la quiero hacer a todas las personas con las que hablo, es ¿cómo te imaginas el mundo post-COVID? Sobre todo, ¿cómo te imaginas el mundo de los emprendedores sociales post-COVID? Pues realmente los temas que mueven a los emprendedores sociales tienen que ser los mismos. Yo los llamo las 5 I's, que es integridad. Eso no cambia nunca. Si bien los modelos de negocios cambian, los valores nunca cambian. Esos son para siempre, la integridad. La otra es la innovación, esto de generar estas nuevas ideas como Tierra Grata. La iniciativa para poner esas ideas en práctica. La intensidad, quiere decir la pasión. Y la integración, es trabajar con otros. Esas cosas los emprendedores sociales las tienen que tener siempre, independiente, post-COVID, pre-COVID, siempre. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque esas cosas no las deja uno. Ahora, sí que tenemos que pensar que después de esta pandemia vamos a tener una recuperación económica que va a tardar un tiempo, donde van a haber personas que van a tener mucha dificultad para tener un ingreso. Entonces, yo creo que los emprendedores sociales tenemos que trabajar muchísimo en buscar nuevas fuentes de ingresos para las personas, ya sea vía un emprendimiento o vía enganches laborales en nuevos tipos de negocios, en negocios alrededor del teletrabajo, del aprendizaje a distancia, de la telemedicina, del nuevo entretenimiento, porque el entretenimiento va a ser diferente, del envío de alimentos, del envío de productos a casa. Entonces, en estas digamos, líneas de negocio pueden empezar a haber oportunidades. Y ahí yo creo donde está la posibilidad de que los emprendedores sociales entren a hacer verdaderas soluciones, porque nos esperan, y hay que decirlo, y duele decirlo, pero no podemos engañarnos. Nos esperan días, semanas y meses muy difíciles. Y lo único que puede salvar a la humanidad en este momento es la solidaridad. Y la solidaridad con inteligencia, con creatividad, con compromiso verdadero de construir sociedades donde quepamos todos, donde valoremos a todos, donde no haya ninguna discriminación por ninguna razón, ni religiosa, ni étnica, ni social, ni económica, ni racial, ni ideológica, ni sexual, ni nada. Y yo creo que este virus que ataca a todas las personas, sin importar quiénes son, si son blancos, negros, indígenas, liberales, conservadores, comunistas, judíos, musulmanes, no importa si eres lo que sea, el virus no discrimina por preferencia sexual, por nada. Y entonces nosotros tenemos que aprender. Nosotros tampoco, si queremos combatir estas cosas, no podemos discriminar. Y yo creo que ahí, en no discriminar, en ser solidarios, manteniendo los valores que esos nunca cambian, ahí es donde está la oportunidad de construir sociedades más incluyentes, más solidarias, con mayores oportunidades para todos. Buenísimo, excelentes palabras para hacer este cierre, Samuel. Y bueno, nada, creo que ha sido muy placentero para nosotros que hayas atendido este Instagram Live. Sé que Nacho te estuvo molestando,
Sé que Nacho te estuvo molestando desde temprano para darte las instrucciones de cómo acceder a esta tecnología y bueno, ahí estamos todos aprendiendo un poco. Así que nada, no me queda más nada que agradecerte. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, por atender la pregunta, por estar dispuesto a atendernos. Jennifer te manda muchos saludos y nuestro peluche también te manda saludos. Y a todos los que estuvieron con nosotros todos estos minutos, bueno, muchas gracias también. Igualmente que el Instagram Live pasado vamos a hacer un pequeño resumen y se lo estaremos publicando y compartiendo todo. Así que muchísimas gracias, cuídate mucho, Samuel. Muchas gracias a ustedes. Yo quiero decir públicamente que admiro mucho a Jennifer. La conocí en un programa de la Gobernación del Atlántico y desde ese momento quedé enamorado de Tierra Grata. Entonces, que ustedes sigan siendo ejemplo. Ustedes son los jóvenes, los que deben tomar el liderazgo ahora y cuenten con esos así mayorcitos como yo, que ya tenemos pelo blanco, para apoyarlos, porque son jóvenes como ustedes los que nos dan la ilusión, la esperanza de un mundo mejor. Que Dios los bendiga y felicitaciones. Qué inspirador. Muchas gracias, Samuel. Y bueno, allá está Jennifer desde el otro celular escuchando. Muchas gracias. Te manda a decir ella también. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias. Chao. Gracias. ¿Quieres decir chao? Chao, Jenny. Chao. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.